Bienvenidos. Gracias por conectarte en esta reunión en línea. Nos encanta tenerte en casa. Este es el momento perfecto para etiquetar a tus amigos o familia. Dios tiene cosas increíbles para todos nosotros. Comparte, comenta y dale like para que este mensaje llegue a más personas. Es tiempo de adorar todos juntos y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Así es, Señor, te adoramos, Padre. Y te cantamos solo a ti, Jesús. Ven con nosotros, Padre, ven a este lugar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, consumes todo, habitas en la eternidad. Por siempre y siempre serás. La tierra clama por tu presencia, tú eres todo lo que necesita mi ser. Los justos levantan su voz a ti. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Abre los cielos, muestra tu gloria. Alto y sublime, tu reina soy y sé exaltado sobre tu trono, Rey poderoso, venga tu reino aquí. Venga tu reino aquí, Señor. La tierra clama por tu presencia, tú eres todo lo que necesita mi ser. Los justos levantan su voz a ti. Abre los cielos y muestra tu gloria. Alto y sublime, tu reina soy y sé exaltado sobre tu trono, Rey poderoso, venga tu reino aquí. El Espíritu y la novia dicen ven a mi casa, Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven hoy. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Oh, abre los cielos y muestra tu gloria. Alto y sublime, tu reino
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola iglesia, buenas noches. Qué bendición estar reunidos una vez más en un jueves. Es para mí un gusto estar contigo acompañándote y me gustaría que sepas que antes que nada eres bienvenido. No importa si es la primera vez que te conectas, eres bienvenido. Esta es tu casa, hay un lugar aquí para ti y queremos que sepas que Dios te ama, que Dios tiene planes buenos para tu vida. Y me gustaría iniciar esta reunión dándote un regalito. Acabamos de pasar buenas fechas, acabamos de pasar la Navidad, fechas bonitas en las cuales hay intercambio de regalos. Y yo quiero darte un regalo que está en la Biblia, que es un regalo que incluso no lo hice yo, te lo dejó Jesús ahí hace mucho tiempo, pero quiero dártelo esta noche. Es uno de los versículos más famosos, Juan 14:27, te lo voy a leer en esta versión. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Vamos a orar, así que acompáñame. Gracias Dios por lo bueno que eres. Gracias Padre porque sabemos Señor que tú nos amas, que tú tienes cuidado de nosotros y te damos muchas gracias porque hoy nos permites estar conectados, estar reunidos. Te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Te necesitamos escuchar tu voz, queremos escuchar algo que provenga de ti y te pedimos que quites toda palabra de hombre y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Quita toda distracción, quita todo aquello que nos estorba y permite que esto pueda ser de bendición y que dé fruto, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, iglesia, pues quisiera hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es la paz? ¿Cómo definirías esa palabra, paz? A veces el mundo puede tener una idea errónea de lo que es la paz. Podemos llegar a pensar o nos pueden llegar a decir que estar en paz es estar tranquilos, sin problemas, en una situación en la cual estemos bien relajados, incluso nos podemos imaginar en la playa con un coco, con una palapita, así bien tranquilos en la arena, escuchando las olas del mar, y podríamos pensar que eso puede ser paz, ¿no? Otras personas nos pueden llegar a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo no voy a tener paz en mi corazón, no voy a estar tranquilo hasta no conseguir ciertas cosas, hasta que yo no me case, hasta que no tenga una casa, hasta que no haga ese viaje, hasta que no tenga estabilidad financiera, que no me suban de puesto en el trabajo, hasta que yo no tenga eso que tanto anhela mi corazón, no voy a tener paz, no puedo tener paz. Es una mentira también. Y el mundo nos puede tratar de vender esta idea, este pensamiento, y quizá lo hemos comprado por mucho tiempo, pero debemos entender que la paz verdadera proviene de Dios, que la paz que nuestros corazones necesitan únicamente proviene de Dios, únicamente Dios nos la puede dar. No la vamos a encontrar en el mundo, no hay nada que podamos hacer o que el mundo nos pueda ofrecer que pueda darnos paz, solamente Dios. Muchas personas, incluso con otras creencias fuera de Dios, pueden
estar en paz aparentemente. Tú las puedes ver y puedes ver que la viven bien, que se la llevan tranquila, los ves felices, los ves contentos, ves que tienen un buen trabajo, una buena familia, que tienen la vida perfecta y hasta se te antoja vivir eso, ¿no? Y volteas a ver a un brother cristiano y ves que le está pasando verdaderamente mal, que su situación no es la mejor, que le está lloviendo sobre mojado, que todavía no sale de una tormenta y ya está en otra, y no sale de esa situación y ya le volvió a pasar algo malo, y dices, chin, a mí no me gustaría estar viviendo eso, a mí no me gustaría estar atravesando por lo que él está pasando. Y siendo sinceros, a nadie le gusta estar así. Yo no conozco a nadie que diga, ay, qué padre, a mí me gusta estar en medio de la tormenta y así con rayos y truenos y todo. La verdad es que no. A mí, si algo me molesta es estar mojado y traer pantalón de mezclilla. O sea, esa sensación de sentir la mezclilla y mi piel no la tolero. Por lo tanto, si el mundo nos dice que tener paz es estar tranquilo en un día soleado, pues suena lógico, vamos a querer tener eso, pero debemos de entender que la paz que Jesús nos ofrece no es igual a la que el mundo nos da, es mejor. Entonces, ¿cómo es esa paz? Yo quisiera que fueras a tu Biblia o simplemente acompáñame en la lectura. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo muy famoso, ¿no? No se preocupen por nada, en cambio, oren, rueguen y presenten acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Y quiero leértela en esta versión. Dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Supera todo lo que podemos entender. Otra versión dice que su paz lo puede hacer mucho mejor de lo que nosotros o lo que nuestra mente podría hacerlo. Continúo con la lectura. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, pon atención, concéntrense en todo lo verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable. Cuando yo leo estas palabras, puro, justo, admirable, pienso en Jesús. Es como si estuviéramos describiendo a Jesús. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Otra versión dice, mantengan su mente ocupada en eso. Mantengan su mente, sus pensamientos ocupados en eso. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. ¡Qué promesa tan increíble! Si nuestros pensamientos se mantienen ocupados pensando en Jesús, vamos a tener paz en nuestros corazones porque sabemos que el Dios de paz está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a poder estar seguros, tranquilos, sabiendo que Dios tiene el control total de nuestras vidas. Ahora, eso debería de ser suficiente, eso debería bastar, el saber que Dios está con nosotros. Pero quizá hay alguno que esté escuchando esto que me pueda decir, oye, para ti es muy fácil decirlo. Para ti es muy fácil decir eso, pero tú no estás experimentando el dolor que yo estoy sintiendo por haber perdido a un familiar. Y si tú eres esa persona, quiero decirte que primeramente te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Oramos por ti para que Dios traiga paz a tu corazón, que Él te pueda fortalecer en estos momentos tan difíciles. Pero quisiera compartir contigo un versículo y luego con mucho respeto, sabiendo que este versículo me ha animado a mí y a muchos más en estos momentos en los cuales hemos tenido una pérdida. Y está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 14. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. La semana pasada, uno de mis mejores amigos falleció y pude hablar con él, y a pesar de su dolor, a pesar de que hay una tristeza que es innegable por haber perdido a un ser querido, él tenía paz en su corazón, porque él tenía la certeza de que
su padre había confiado y creído en Jesús, y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Así que si tú estás atravesando por una situación así, hay esperanza en Jesús. Él tiene el control y puedes confiar en eso. Ahora, quiero que vayamos a una historia increíble, una historia fascinante que está en el libro de Hechos. Hechos 27, una historia que había leído por ahí, pero la verdad es que nunca le había prestado tanta atención, nunca la había estudiado a profundidad. Y te voy a dar un poquito el contexto. Me gustaría que tú leyeras capítulo 27 completito en tu casa para que tengas todo el contexto y puedas entender un poquito más y Dios te hable en esa intimidad. Pero voy a tratar de darte un poquito el contexto. Pablo, acompañado de Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, y también de Aristarco, estaban siendo prisioneros. Se los habían encargado a un hombre romano y les dicen que los iban a llevar a Italia, a Roma, no de vacaciones, los iban a juzgar ahí, pero se suben a un barco y empiezan a ver que había un poquito de adversidad, el viento no era muy favorable, y Pablo sabía que en esas épocas de otoño era peligroso, era muy peligroso navegar por esos rumbos. Así que les da una sugerencia y les dice, ¿sabes qué? Yo creo que, te lo voy a leer, está en el versículo del 9 y el 10. Pablo les advirtió: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Tengan cuidado, yo les recomiendo que no vayamos ahorita porque podemos hundirnos, no solamente se va a perder el barco y la carga, sino nuestras vidas también. Sin duda, el centurión era lógico que le iba a dar más crédito a lo que dijera el capitán del barco y el dueño del barco. Entonces va con ellos y ellos dicen, no, vamos, seguimos, vamos a continuar con este viaje. Entonces ignoran la sugerencia de Pablo y embarcan. Entonces, de esa historia podemos ver un poquito que el mundo se va a dejar llevar por lo lógico, se va a dejar llevar por ese conocimiento humano. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo otras empresas? ¿Qué está haciendo esta persona que aparentemente le va bien o que tiene paz o que se la vive bien tranquilo? Y eso voy a hacer. Y no siempre lo que es lógico es lo correcto. Así que necesitamos tener en mente lo que Dios está diciendo. Y seguramente Pablo tuvo una revelación de parte de Dios y no era que él estuviera siendo fatalista o que estuviera siendo una persona que solo se enfoca en lo malo y que dice, ¿sabes qué? Este año no tiene nada bueno para mí, va a ir de mal en peor. No. Dejemos de ser ese tipo de personas y seamos personas que están cerca de Dios, en intimidad. Y yo te recomiendo que si Dios llega a poner personas así en tu vida, personas que estén cerca de Dios, que pasen tiempo con Dios en intimidad, probablemente Dios les está revelando algo. Y si ellos te dan un consejo, sería bueno que le prestaras atención, que también fueras con Dios y le dirías, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Es cierto esto o qué es lo que tú quieres que yo haga? Debo de dejar, a lo mejor algún amigo o alguna persona en Cristo, algún hermano de la iglesia te puede decir, oye, ten cuidado con esta situación, oye, quizá no es el mejor momento para que emprendas un negocio, para que te cambies de casa o para que hagas esto, o sí es momento de que hagas esto. Es importante que lo escuches, lo analices y se lo preguntes a Dios, que Dios te lo revele. Pero sabes algo, muchas veces he escuchado a algunas madres, mamás aquí en la iglesia, no voy a decir nombres para no quemar a mis amigos, mamás que llegan a decir, oye hijo, ¿sabes qué? Esta chica no te conviene, esta chica siento que no es para ti, esta chica ni siquiera es cristiana, ni siquiera es creyente, ahí va a haber un problema, va a haber un choque en un futuro. Entonces ten cuidado. Y yo veo que los hijos dicen, ay, mi mamá, qué exagerada, y de repente, corazones rotos, ¿no? Que se pudieron haber evitado si hubieran escuchado esa voz prudente. No quiero decir que siempre sea así, pero en muchos casos sí. Entonces, tener cuidado, hacerle caso a la voz de Dios, vale la pena. Voy a leer un poquito, te voy a leer unos versículos, no te distraigas, pon atención a cada versículo, porque vamos a ir desmenuzando, desglosando esos versículos. A partir del versículo 20, al ver que no aparecían
ni el sol ni las estrellas. Ellos ya iban en el barco y de repente se empezó a poner fea la situación. La tormenta empezó a pegar cada vez más y más y más, y ellos ya no podían controlar la situación. Durante muchos días la tormenta continuaba con más fuerza. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Esto lo está escribiendo Lucas. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Yo imagino a la gente diciendo: este brother está loco. Llevamos 14 días aquí en el barco con una tormenta que no para y que cada vez se pone peor, y me pide que me alegre. Está loco. Pero Pablo le siguió diciendo: anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel y me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador en Roma. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que, y eso fue el mensaje que Dios le hizo llegar a Pablo. Y Pablo les sigue diciendo: así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Me encanta la fe de Pablo. Muchas veces durante nuestra vida podemos llegar a sentirnos que estamos en una tormenta que no cede, que no cesa, que cada vez va a más y empeora, y que no podemos hacer nada para evitarlo. Nos sentimos atascados en esa situación. Pero el creyente sabe que en esa situación puede ir con el Padre, puede presentarse delante de Dios con oración, aferrándose a las promesas de Dios, sabiendo que podemos, como dice 1 de Pedro 5:7, depositar toda nuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros. Nosotros podemos ir delante de Dios, depositar nuestras ansiedades en Él, recibir descanso para nuestra alma, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, en esos versículos que te leí, muchos de ellos no habían comido nada por 14 días, imagínate esto. Y muchas veces nuestro pastor nos ha compartido y nos ha predicado acerca del miedo, y que el miedo puede llegar a paralizarnos. Y algunos de estos hombres estaban paralizados por el miedo. No sabían qué hacer, ya habían perdido toda esperanza. Y no creas que estos marineros estaban sin probar alimento por una cuestión de ayuno y buscar a Dios, ¿no? Que qué bueno hubiera sido que hubieran ayunado. Pero el temor los había paralizado, los había inmovilizado. Yo pensándolo no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista físico, si ellos hubieran tenido que lanzarse y nadar para salvar sus vidas y tratar de llegar a alguna isla o algo, no hubieran tenido ni siquiera las fuerzas a nivel físico. Pero Pablo no se queda paralizado. Él, después de esto que te leí, agarra aparte el pan, le da gracias a Dios, y eso anima a otros. Y empiezan a comer, a animarse, a confiar en Dios. Y esta fe que Pablo tenía se basa en un Dios poderoso. Se basa en haber visto el poder de Dios alguna vez y decir: si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer, porque Él tiene el control de todo, Él es soberano. Y quiero compartir contigo un versículo hermoso que está en Romanos 15:13, que dice: que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos llene de esperanza, de paz, para que nosotros podamos compartirlo con los que nos rodean, con aquellos que han perdido la esperanza, con aquellos que han sentido que ya no hay nada para ellos. Ahora, me encanta que Pablo les dice: me llegó un mensaje del Dios a quien sirvo y a quien pertenezco. Esto estaba animando el corazón de Pablo, porque él sabía que Dios nunca se olvida de aquellos que le sirven, aquellos que le pertenecen. Esto no significaba
que para aquellos que le sirven la vida es sencilla, es color de rosas, la vida es fácil, sin problemas, ¿no? Te mentiría si te digo que es así, pero incluso nuestro Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Confíen, pueden tener paz en que yo estoy con ustedes. Y a veces podemos llegar a decir: bueno, es que si yo sirvo a Dios, si yo estoy cerca de Dios, no me debería de pasar nada malo. Pero ¿sabes algo? Aún en ese problema, aún en esa adversidad, podemos tener confianza en que su mano nos protege, en que Él es quien nos cuida, el que nos cuida no duerme, así que podemos tener esa certeza. Ahora, el ángel de Dios le manda a decir a Pablo: no tengas miedo, no temas. Y había una razón por la cual pudo haber dicho esto. A pesar de que Pablo confiaba en Dios y su esperanza estaba puesta en Dios, puede que en medio de la tormenta pudo haber llegado alguna incertidumbre a su corazón, algún temor de decir: ¿cómo voy a tener paz en medio de esta situación? Cada vez se pone peor, incluso se escuchan rumores de que nos quieren matar a los prisioneros. ¿Cómo voy a tener paz? Pero ¿sabes algo? Dios tiene el control aún de eso. Y si tú estás atravesando temor, hoy Dios quiere traer una paz inexplicable, una paz que no vas a poder entender, pero vas a experimentarla. Pablo necesitaba esa seguridad. Y me encanta que Dios le manda a decir que Dios le ha concedido a todos los que navegaban con él. Otra versión dice que a causa del ruego de Pablo, Dios había tenido misericordia de toda la tripulación. La Biblia dice que eran 276 personas las que iban en el barco. Yo pensaba que eran poquitas, pero eran casi 300 personas. ¿Y a qué voy con esto? Pablo tenía certeza, ya tenía la seguridad de que Dios le había prometido que iba a ir a Roma, que él estaría bien, pero Pablo no se conformó con eso. Pablo oró, intercedió en oración por cada persona en ese barco. Yo imagino a Pablo durante esos 14 días orando, pidiendo: Señor, no me salves solamente a mí, salva a todas las personas que están aquí. Imagínate un problema en tu empresa, se escuchan rumores de que van a correr a varios y tú puedes orar para que no te corran, pero sería mejor que oraras para que no corrieran a nadie y que incluso contraten a más personas. Qué importante interceder por otros. Esto me anima a interceder por otros. Imaginemos que este barco es nuestra vida, nuestra casa, y en nuestra casa hay amigos. Están nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, aquellos tíos, aquellos primos, aquellos compañeros de trabajo, vecinos, personas que incluso, yo imagino que en el barco habían personas que a lo mejor le hicieron caras a Pablo y dijo: Señor, sálvanos estos 200, pero esos 70 que me hicieron caras, trágatelos, ¿no? Pero no, Pablo intercedió por cada uno de ellos. Y qué importante que tú y yo oremos por los que nos rodean, para que ellos puedan alcanzar salvación, para que ellos puedan encontrarse a ese Dios tan hermoso, que Dios tenga misericordia de ellos y que, como dice la palabra de Dios, que si nosotros hemos creído, yo en mi casa somos salvos. Entonces, qué importante que intercedamos por aquellos que no creen en Dios, por aquellos que están sin esperanza. Ahora, voy a avanzar un poquito. Pablo les estaba dando una palabra que los podía animar, una palabra de fe, de consuelo, de esperanza en ese momento en el cual ellos ya estaban atemorizados, sin esperanza, a punto de darse por vencidos. Pero esta palabra solo benefició a aquellos que la creyeron. Solo benefició a aquellos que decidieron creer en esa palabra. Dios tiene muchas promesas de consuelo y de cuidado para nosotros en tiempos de desesperación, pero solo nos benefician cuando las creemos. Qué importante hacerle caso a la voz de Dios. Esto no era solamente una fe cuando las cosas van bien, cuando todo el escenario pinta bonito, sino en esa situación en la cual todo se ve adverso, todo se ve imposible. Ahí es cuando podemos entender que no es que Pablo estaba negando su realidad,
la tormenta, la circunstancia era algo real, pero su Dios era más real. El Dios de Pablo, esa promesa era más real que lo que él podía ver con sus ojos. Versículo 29. Por miedo de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Otra versión dice que solamente esperaban ansiosos a que amaneciera. Otra versión dice que rogaban, no dice que a Dios, solamente dice que rogaban. Y yo me pongo a pensar en esto. Probablemente ese discurso de Pablo animó, les dio esperanza a algunos, incluso creyeron en Jesús, en Dios algunos, y otros no. Algunos estaban poniendo su ancla en sus mismos pensamientos, en sus mismas acciones, en qué puedo hacer para salvarme, y no en la esperanza que Pablo tenía de Jesús. Yo quiero leerte un versículo, es de mis versículos favoritos, está en Hebreos 6, 19, pero voy a leerte desde el 18. Hay 2 cosas imposibles. Apréndetelo bien, si tú estás anotando en tu Biblia, subráyalo. Hay 2 cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Hay 2 cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que te ha prometido. Esas 2 cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Pablo no necesitaba echar esas 4 anclas. Su ancla estaba firme en el Señor. Su ancla estaba depositada, firme en la presencia de Dios. Ahora, esa esperanza que Pablo tenía es la medicina que todo creyente, que todo cristiano, que toda persona desanimada necesita. Esa esperanza de que todo estará bien. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero el Señor tiene el control. Versículos más adelante podemos ver cómo ellos llegan a una isla. El barco se destruye, alcanzan a nadar, llegan a la isla. Y esta isla, la isla de Malta, por cierto, Malta significa refugio, no es casualidad. Ese refugio que necesitaban, ese refugio que estaban anhelando, ese refugio en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese refugio esta noche? Ese refugio que es Jesús. Por si no lo sabes, esta iglesia es una casa de refugio, de oración, de restauración. Ese refugio es Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos desesperados por la situación? De decir, he orado 14 días, 14 años por esta situación y no he visto respuesta. Cada vez se pone peor. Tenía una enfermedad, oré a Dios y fui al médico y no sané. Incluso ese diagnóstico ahora es peor. ¿Cuántos de nosotros estamos desesperanzados? Que vemos que nuestra familia se está haciendo pedazos, que vemos que nuestra economía no da para más y necesitamos un refugio. Necesitamos llegar a esa isla, a ese lugar seguro que es Jesús y descansar en sus promesas. Descansar en que todo va a estar bien, descansar en que Jesús tiene el control. Y versículo 2 de este capítulo ahora 28 dice que estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata, nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata. Me impresiona la actitud de Pablo, de un corazón de servicio, pudiendo estar cansado o decir, yo ya les dije, ¿qué onda? Ya ayudé, ya hice esto, ya los animé. Ahora ya les toca a ustedes poner la fogata mínimo, ¿no? No, Pablo tenía un corazón de servicio incansable, queriendo demostrar el amor de Dios, ese favor que había recibido, dar de gracia lo que de gracia había recibido. Entonces buena onda el Pablo, agarra unas ramas y unas ramitas ahí para echarle a la fogata. ¿Y qué creen que pasa? Continúo en el versículo del 2 al 6 dice: cuando él estaba recogiendo las ramas, una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Y tú dices, no manches, este cuate ya que se lo lleve Dios, ¿no? O sea, pobrecito. Y
los de la isla, pon atención en esto, los de la isla, los que estaban ahí en la isla, vieron lo que le pasó, vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron: este hombre debe de ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo va a dejar vivir. Los estudiosos dicen que se refiere a la diosa justicia, a la diosa griega llamada Justicia. No murió en el mar, pero es tan malvado que aquí o la bebe o la derrama, ¿no? Aquí la va a pagar, aquí se va a morir por ser malo. Pero Pablo lanzó a la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Ellos esperaban que se hinchara su mano, que cayera muerto, pero después de esperar mucho vieron que no le pasó absolutamente nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un dios. Vamos parte por parte, ya voy casi acabando. Pablo está tratando de hacer algo bueno, decir: bueno, los voy a calentar un poquito una fogata para que se la pasen bien después de esa tormenta. Y mira, Dios, estoy sirviendo a estos cuates. Y de repente va a recoger unas maderitas y chin, lo muerde una serpiente. Yo imagino lo que yo, Alan, hubiera hecho. Yo me hubiera enojado, probablemente hubiera dicho: Dios, ¿qué onda? O sea, te estoy sirviendo y va de mal en peor esta cosa. O sea, va empeorando. ¿Por qué me está pasando esto? Ya no voy a aguantar más, voy a tirar la toalla. O a lo mejor hubiera volteado con las personas que están ahí sentados y: ¡hey, bola de flojos! Si ustedes me hubieran ayudado no me hubiera pasado esto. Pero Pablo confiaba en la promesa que Dios le había hecho, que lo iba a llevar a Roma, y sabía que eso no iba a interferir en los planes de Dios. No era que Pablo era intocable y que nada le iba a pasar, pero la promesa de Dios se iba a cumplir sin importar nada. Dios no salvó a Pablo de la tormenta para ir a esa isla y morir a manos de una serpiente. Dios no te ha traído hasta este año 2023 para que te quedes en ese punto, sin esperanza, en esa situación que te está carcomiendo. Dios no te ha dado la fuerza para llegar hasta este punto, para dejarte ahí. Dios quiere hoy ayudarte. Dios hoy quiere extender su mano hacia ti, fortalecerte, darte vida, darte salud, darte lo que tú necesitas y que sepas que Él está contigo. Pablo podía tomar la fidelidad de Dios del pasado como una garantía, como una promesa de protección y de bendición para el futuro. Ahora, vamos a la última parte. Ellos, los de la isla, están viendo que Pablo es mordido por la serpiente, es atacado por la serpiente, y dicen: este cuate es perverso, este cuate es un asesino o algo, ahorita le va a ir como en feria. Y cuando ven que no le pasa nada, dicen: entonces es un dios. ¿A qué voy con esto? Es importante que no nos dejemos llevar por los pensamientos, por lo que las otras personas dicen de nosotros, y que incluso el enemigo puede utilizarlo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que quiere servir a Dios, nunca ha servido a Dios, se está acercando a Dios y quiere empezar a servir a Dios. Y pueden haber comentarios o pensamientos que no provienen de Dios. ¿Tú qué? Tú eres un pecador, tú vienes apenas conociendo de Dios, tú eres el más incapaz, el más inútil, el menos calificado, estás bien chavo, y empiezan a desanimarte. Y probablemente tengan razón en lo que están diciendo, pero se les ha olvidado que Dios es el que capacita, que Dios es el que nos guía, que no proviene de nosotros, eso proviene de Dios. Y una vez que logramos pasar de ese lado a afrontar y decir: hey, no me importa, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón. El enemigo dice: si no te pude detener, ahora te voy a empujar. Oh, entonces eres un Dios. Entonces, claro, es por tu capacidad. Claro, no, nadie te merece. Claro, tú debías de estar ahí. Eres el mejor de todos. Nadie se rifa tanto como tú. Y empieza ahora a inclinarse de este lado. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su voz y a limpiar nuestro corazón de esos pensamientos, y de esos pensamientos decir: sí, no estoy capacitado, pero Dios me va a capacitar, y sí es cierto, esto no es cierto, todo proviene de Dios, separado de Él nada puedo hacer. Entonces confiar en esta parte. Ahora,
¿Cuál era el propósito de que Pablo, Lucas estuvieran ahí? Ser de bendición. La Biblia nos narra que ellos sanaron a muchas personas y fueron de bendición durante 3 meses en esa isla. Y quiero que tú sepas que aún esa tormenta que tú estás atravesando tiene un propósito. Dios dice en Romanos que todo obra para bien para aquellos que lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todo obra para bien, aún esa tormenta que tú estás atravesando, obra para bien. Dios la va a utilizar, no es que Dios te haya mandado lo malo, pero Dios va a utilizar eso malo para tu bendición y más allá de bendecirte a ti, para que bendigas a otras personas, para que des esperanza, ánimo a otras personas. Voy a finalizar con un versículo. Este versículo está en Isaías 26:3. Es un versículo que en momentos de ansiedad, en los cuales he sentido que ya no puedo más, que quiero tirar la toalla, ha traído paz a mi corazón. Y quiero compartirlo contigo para que sea Dios quien anime tu corazón y quien traiga paz. 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a orar. Señor Jesús, tú nos has dicho, Señor, que tú guardarás nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, en completa paz si confiamos en ti. Y hoy queremos confiar solamente en ti, Señor, en aquel que todo lo puede, aquel que nada hay imposible, Señor. Ayúdanos en nuestra poca fe, Señor. A veces nos dejamos guiar por lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, Señor, pero hoy queremos confiar en ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender que la paz no es la ausencia de problemas, sino que es tenerte a ti, Señor, tener tu presencia en nuestras vidas, aún en esa tormenta. Guíanos, Señor. Yo te ruego que cada persona que esté escuchando esto pueda tener paz en su mente, en su corazón, Señor. Que seas tú dándole sabiduría para afrontar esa situación, dándole la fortaleza que necesita. Renueva sus fuerzas, dales ánimo, dales fuerza, dales esperanza, porque te necesitamos a ti, Señor. Te bendecimos y te damos tantas gracias por tu palabra, por tus promesas, por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te mandamos un abrazo, te esperamos en nuestras reuniones. Queremos que convivas con nosotros, así que escríbenos ahí en el chat para que te enteres de nuestras reuniones y sabemos que Dios está contigo. Así que ánimo, que tengas un excelente fin de semana.